Imaginen por un momento las arenas cálidas de Tebas. Hace más de 3000 años, un cortejo fúnebre avanza, lento, bajo un sol que no da tregua. Se escuchan lamentos, gritos que parecen querer romper el cielo. Pero si se fijan bien notarán algo extraño. Quienes lloran con más desesperación, las que se golpean el pecho y se arrancan el pelo en un torbellino de dolor, no son la viuda ni los hijos del difunto. No, ellos, los familiares, caminan con una compostura solemne, casi fría. Las que montan este increíble espectáculo de duelo son un grupo de mujeres contratadas, extrañas a la familia, cuyo único trabajo es llorar por un hombre al que probablemente nunca conocieron. ¿Por qué? ¿Por qué una civilización tan compleja como la egipcia iba a delegar una emoción tan íntima, tan humana? ¿Qué creencia profunda, qué tabú, dio origen a un oficio tan raro como el de las plañideras? La respuesta nos lleva a un mundo donde las lágrimas tenían un precio, el dolor era un espectáculo y el luto, más que un sentimiento, era un ritual mágico que podía abrir las puertas a la vida eterna. Esta es la historia de cómo, en el antiguo Egipto se podía llorar por dinero, y de cómo ese llanto comprado era la mejor garantía de un viaje seguro al más allá. Para entender por qué nació esta profesión, tenemos que quitarnos de la cabeza nuestra idea moderna del duelo. Hoy vemos el llanto como algo natural, necesario, incluso privado, pero a orillas del Nilo, las reglas eran completamente distintas. En el corazón de la vida pública egipcia había un tabú muy arraigado. Los familiares del difunto, sobre todo los hombres y los de alto rango, no debían mostrar su dolor de forma exagerada y pública. ¿Y de dónde venía esa contención? La sociedad egipcia estaba obsesionada con el orden, con la mat. La mat era la idea de justicia, verdad, armonía y equilibrio que gobernaba el universo. Hacía que el sol saliera cada día y que el Nilo inundara las tierras para hacerlas fértiles. El faraón era el guardián de la mat en la tierra, y cada persona debía ayudar a mantener ese equilibrio. Una exhibición de dolor sin control, un arrebato de angustia en público, se veía como una grieta en ese orden, un pequeño caos que amenazaba la armonía de todos. De los hombres, de los líderes de familia, se esperaba que mantuvieran la compostura, que guiaran a los suyos sin venirse abajo. Un luto desenfrenado era, en cierto modo, una señal de debilidad. Pero claro, la muerte exigía una respuesta. No se podía despedir a un ser querido en silencio. El honor del difunto y el prestigio de su familia dependían de lo grande que fuera el duelo. Un funeral callado y discreto habría sido una ofensa, una señal de que el muerto no había sido nadie importante. Así que se encontraron con una paradoja. Necesitaban un funeral espectacular y ruidoso, pero los más afectados no podían protagonizarlo. Y justo en esa contradicción, los egipcios encontraron una solución tan práctica como fascinante: profesionalizar el llanto. Si la familia no podía o no debía llorar en público, pues contratarían a alguien para que lo hiciera por ellos. Así surgieron las plañideras, a quienes a veces se les llamaba Deyerit. Estas mujeres se convirtieron en las actrices de un drama sagrado que los protagonistas reales no podían interpretar. Llenaban el vacío emocional que el tabú social imponía y permitían que el duelo se manifestara públicamente sin que la familia rompiera las estrictas normas de comportamiento. Este oficio, que hoy nos parece tan extraño, era una institución totalmente aceptada y necesaria. Daba a las mujeres una fuente de ingresos y un rol definido en un mundo con pocas oportunidades laborales, y todo apunta a que este era un trabajo que podía pasar de madres a hijas, creando auténticos linajes de dolientes profesionales que conocían al dedillo los gestos, los cantos y la intensidad que requería cada funeral. No eran un engaño ni una farsa, sino un pilar del ritual funerario, una forma de equilibrar las rígidas normas sociales con la necesidad humana de honrar a los muertos. Ser una plañidera en el antiguo Egipto era mucho más que soltar unas lágrimas a cambio de dinero. Era una profesión en toda regla, con un protocolo estricto y una puesta en escena tan cuidada como la de cualquier ceremonia religiosa. No eran aficionadas, eran maestras en el arte del lamento. Su aspecto estaba diseñado para comunicar una desolación total. Solían vestir túnicas sencillas, a menudo de lino en colores asociados al luto como el blanco, el gris o un tono azulado. Llevaban el pelo largo y suelto, desgreñado, para poder mesárselo en un gesto de desesperación. A menudo se cubrían la cara y el cuerpo con polvo, ceniza o barro del Nilo, un acto simbólico de conexión con la tierra a la que volvía el difunto. En muchas representaciones, como las de la tumba de Ramose en Tebas, se las ve con los pechos descubiertos, un signo de vulnerabilidad extrema, como si el dolor las hubiera llevado a rasgarse las vestiduras. Pero su trabajo iba mucho más allá. El llanto era solo una parte del repertorio. Su actuación empezaba con la procesión. Mientras el sarcófago avanzaba hacia la tumba,
Las plañideras abrían o seguían al cortejo, creando una banda sonora de duelo ininterrumpido. Y no eran simples sollozos, eran gritos agudos y penetrantes, gemidos profundos y un llanto continuo que lo llenaba todo. A los sonidos se unía una expresión física brutal del dolor. Se golpeaban el pecho con los puños, rítmicamente. Levantaban los brazos al cielo, suplicando a los dioses, o los extendían hacia el suelo, como si intentaran retener al difunto. Se arañaban la cara y agitaban la cabeza violentamente, con el pelo volando en todas direcciones. Su cuerpo entero era un instrumento para comunicar una pena sin límites. Además de este drama físico, las plañideras eran cantoras. Tenían un amplio repertorio de cánticos funerarios que entonaban durante el ritual. No improvisaban, eran poemas y elegías que alababan las virtudes del fallecido y lamentaban su marcha. Textos encontrados nos dan una idea de lo que decían. Tú que tenías una familia numerosa, te hallas ahora en un paraje solitario. El que gustaba de mover las piernas para caminar está hoy inmóvil, encerrado entre vendas. Estas palabras tenían una doble función. Consolaban a la familia y a la vez formaban parte de la magia del ritual, ayudando al alma en su viaje. La tumba del visir Ramose, que sirvió bajo los faraones Amenofis III y Akenatón, nos regala una de las imágenes más vivas de estas profesionales. En sus muros vemos un grupo compacto de plañideras en plena acción. Sus cuerpos están superpuestos, creando una sensación de multitud y de un dolor que lo aplasta todo. Es muy revelador que entre las mujeres adultas aparezca una niña pequeña desnuda que imita los gestos de las mayores. Esta imagen es una prueba bastante clara del carácter hereditario del oficio. Las niñas aprendían el arte del lamento desde pequeñas, observando y participando, asegurando que la profesión continuara. Aunque el papel ritual de las plañideras era clave, su presencia en un funeral iba más allá de lo religioso para convertirse en una potente declaración de estatus. En el antiguo Egipto, la muerte, como la vida, era una ocasión para mostrar riqueza y poder, y la forma más clara de hacerlo era con la magnitud del cortejo fúnebre. La lógica era simple: cuantas más plañideras lloraban tu muerte, más importante había sido en vida. Contratar a estas profesionales no era barato, era un lujo. Aunque las familias más humildes se despedirían con el luto contenido de sus allegados, para la élite, altos funcionarios, sacerdotes, nobles y por supuesto la realeza, el número de plañideras era un termómetro de poder. Un visir como Ramose podía tener docenas de mujeres lamentando su paso al más allá, mientras que un campesino sería despedido por su familia cercana. El número de plañideras funcionaba como un medidor de importancia a la vista de todos. Era el equivalente funerario a tener una casa enorme o muchas joyas. Un funeral con un coro ensordecedor de lamentos profesionales mandaba un mensaje claro: aquí yace un hombre importante, y su familia tiene los medios para honrarlo como se merece. Esto reforzaba la reputación de la familia, consolidando su lugar en la jerarquía social. Esta práctica también nos cuenta mucho sobre los roles de género. La profesión era casi exclusivamente femenina. Se consideraba aceptable que las mujeres expresaran sus emociones de forma teatral, mientras que de los hombres, como pilares del Estado, se esperaba fortaleza y sobriedad. El llanto público y descontrolado se veía como algo femenino. Al contratar plañideras, las familias no solo compraban lamentos, sino que delegaban la expresión pública de la vulnerabilidad en un grupo de mujeres, permitiendo a los hombres de la familia cumplir con su rol de líderes estoicos. Además, para muchas de estas mujeres, el oficio representaba una de las pocas vías de independencia económica. Aunque su trabajo estaba ligado a la muerte, eran especialistas respetadas. Las mejores eran muy solicitadas y probablemente bien pagadas, lo que les daba un estatus propio dentro de su comunidad. Así, el sonido de su llanto no solo era una guía para el alma del difunto, sino también una fanfarria que proclamaba su importancia en la tierra a todos los que la escuchaban. Si bien la función social era importante, el papel más profundo de las plañideras estaba en lo divino. Sus lágrimas no eran solo un negocio, eran un acto mágico, un eco en la tierra de un lamento cósmico que tenía el poder de asegurar la resurrección. Para entenderlo, hay que sumergirse en uno de los mitos fundacionales de Egipto, la historia de Osiris, Isis y Neftis. Osiris, el rey bueno, fue asesinado por su envidioso hermano Seth. Su esposa y hermana, la hechicera Isis, quedó destrozada. Junto a su otra hermana Neftis, buscó desesperadamente el cuerpo de su amado, pero Seth lo encontró primero, lo descuartizó y esparció los pedazos por todo Egipto. Sin rendirse, Isis y Neftis los reunieron, recompusieron el cuerpo y crearon la primera momia. Fue entonces cuando su duelo alcanzó la máxima expresión. Las dos diosas, transformadas en milanos, un tipo de ave rapaz,
sobrevolaron el cuerpo de Osiris, batiendo sus alas para devolverle el aliento y lanzando lamentos tan potentes que lograron lo imposible. Osiris resucitó, no para volver a este mundo, sino para convertirse en el rey del más allá. Este mito es la clave de todo. Cada funeral egipcio era una recreación de este drama divino. Se creía que para renacer en el reino de Osiris, el difunto debía pasar por lo mismo. Por eso los grupos de plañideras solían estar liderados por dos mujeres que interpretaban a Isis y Neftis. Estas dos plañideras principales no solo lloraban, canalizaban la esencia misma de las diosas. Sus gestos y sus lágrimas no eran una simple imitación, sino una repetición del acto sagrado que había logrado la resurrección del dios. Existen textos como las Lamentaciones de Isis y Neftis que recogen las palabras exactas que estas dos diosas terrenales debían recitar. Eran invocaciones poderosas dirigidas al difunto, a quien identificaban con Osiris. «Oh hermoso joven, ven a tu casa. Yo soy tu hermana a la que amabas en la tierra, no te alejarás de mí». Estas palabras, cargadas de poder mágico buscaban despertar el alma del difunto y guiarla. Por esta razón, se consideraba que las plañideras eran guías de almas. Su llanto tenía un valor purificador. Se creía que sus lágrimas limpiaban al difunto y lo protegían de los peligros del inframundo. El sonido de sus lamentos ahuyentaba a las fuerzas del mal y abría un camino seguro para que el alma pudiera reunirse con su fuerza vital y transformarse en un espíritu eterno. Así, las mujeres que lloraban por dinero en las calles de Tebas eran mucho más que actrices, eran sacerdotisas temporales, la encarnación de las diosas. Su llanto era el motor del renacimiento. Cada lágrima era una gota de magia. Al contratarlas, una familia no solo compraba estatus, sino que invertía en la inmortalidad, asegurando que su ser querido, como Osiris, pudiera escuchar el llanto sagrado y despertar a una vida eterna. Si te fascina descubrir estas profesiones olvidadas y los secretos de las civilizaciones antiguas, este es tu canal. Historias como la de las plañideras nos demuestran que el pasado está lleno de soluciones ingeniosas a problemas universales. Para no perderte nuestro próximo viaje en el tiempo, suscríbete y activa la campana. Y ahora cuéntanos, ¿qué otra profesión o ritual extraño del mundo antiguo te gustaría que investigáramos? Déjanos tu sugerencia en los comentarios, los leemos todos. La figura de la plañidera, tan propia del antiguo Egipto, no desapareció con los faraones. Aunque la práctica se fue transformando con la llegada de nuevas religiones, la idea del lamento profesional demostró ser increíblemente resistente. El eco de los lamentos del Nilo resonó durante siglos por todo el Mediterráneo y más allá. La costumbre egipcia dejó su huella en culturas vecinas. En la antigua Grecia, por ejemplo, los rituales funerarios también incluían coros de mujeres que entonaban lamentos. En la Ilíada de Homero, las mujeres troyanas lloran la muerte de Héctor en una escena que recuerda mucho a las plañideras egipcias. La tradición fue adoptada y adaptada también por la antigua Roma. Los funerales de las familias importantes incluían a plañideras profesionales, conocidas como praeficae, que cantaban alabanzas al difunto y realizaban gestos exagerados de dolor, cumpliendo esa doble función de honrar al muerto y proyectar el estatus de la familia. Incluso en la Biblia hay referencias a esta práctica. El profeta Jeremías, lamentando la desolación de Judea, hace un llamado explícito a contratar a estas especialistas. Atended, llamad a las lamentatrices, que vengan, buscad a las más hábiles en su oficio. Esto demuestra que en el antiguo Israel la profesión era bien conocida. El legado no se detuvo ahí. La costumbre sobrevivió en la Edad Media, aunque a menudo vista con recelo por la Iglesia, que la consideraba demasiado pagana. A pesar de todo, la figura de la mujer que llora en los funerales persistió en muchas zonas rurales de Europa, especialmente en países mediterráneos como España, Italia y Grecia, llegando en algunos casos hasta bien entrado el siglo XX. En algunas regiones de México, la tradición de las lloronas en los velatorios es una herencia directa de estas prácticas antiguas, mezclada con el folclore local. Lo que este largo legado nos enseña es que las plañideras egipcias, aunque únicas en su contexto mitológico, respondían a una necesidad universal. Todas las culturas necesitan formas de procesar la pérdida. Los egipcios crearon una de las soluciones más complejas, transformaron el duelo en un arte, una profesión y un ritual sagrado, y al hacerlo no solo ayudaban a los vivos, sino que ofrecían a los muertos una promesa de eternidad. Si te fascina descubrir estas profesiones olvidadas y los secretos de las civilizaciones antiguas, este es tu canal. Historias como la de las plañideras nos demuestran que el pasado está lleno de soluciones ingeniosas a problemas universales. Para no perderte nuestro próximo viaje en el tiempo, suscríbete y activa la campana. Y ahora cuéntanos,
¿Qué otra profesión o ritual extraño del mundo antiguo te gustaría que investigáramos? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Los leemos todos. Al final, la figura de la plañidera del antiguo Egipto es mucho más que una simple curiosidad. Detrás de la imagen de mujeres llorando por dinero, hay una red complejísima que mezcla estatus social, género y las creencias más profundas sobre la vida y la muerte. Nacieron de una contradicción social, la de tener que ocultar el dolor justo cuando más se necesita expresarlo. Se convirtieron en un símbolo de poder, donde el volumen del llanto medía la importancia de una vida, y en su papel más sagrado, fueron la encarnación en la tierra de las diosas Isis y Neftis, las protagonistas de un drama cósmico cuyo final era nada menos que la inmortalidad. La historia de las plañideras nos muestra una civilización que no dejaba nada al azar, ni siquiera el dolor. Profesionalizaron y ritualizaron la emoción más caótica, convirtiendo las lágrimas en una herramienta, un servicio y un pasaporte a la eternidad. Porque estas mujeres no solo vendían su llanto, ofrecían consuelo a los vivos, prestigio al muerto y sobre todo una voz potente y desgarradora que, según creían, tenía el poder de guiar al alma a través de la oscuridad hacia la luz de una nueva vida.